que no se aprenda es un día perdido. Correcto, sí señor, tiene toda la razón. Bueno, mayor, estaremos aquí conectados. Ofrezco disculpas si me desconecto. Como ya le estuve comentando a mi compañera Sandra Milena, estoy en el municipio de Muso, en las minas de Esmeralda. En este momento estoy en una reunión. Si me desconecto y me conecto, ofrezco mil disculpas. No se preocupe, tranquilo. Hola Javier, ¿me escuchan? Sandra, muy buenas tardes, un saludo cordial, Hola, ¿cómo Mayor, ¿cómo estás? está? ¿Y cómo está? Muy bien, gracias a Dios, un placer saludarla Bueno, y conocerla. vale, muchas gracias. Pues Mayor, voy a irle contando un poquito, contextualizándolo para que sepa pues de qué es lo que queremos hablar y pues digamos que cómo es el diálogo que queremos tener con usted. Y Correcto. pues antes que nada, como dijo mi compañero Javier, lo que pasa es que estaba en una llamada y por eso no me había dado cuenta que ya estaban ahí, pero lo alcancé a escuchar y pues agradecerle eh, pues este, esa oportunidad que nos da para poder conocer un poco más acerca de este tema. Sabemos que pues eh, ustedes no tienen mucho tiempo para esto y bueno, entonces es importante para nosotros, es aparte de importante, muy valioso para nosotros poder contar con su, no testimonio, porque no lo quiero llamar testimonio, sino con su opinión, su punto de vista. Y ahí quiero llegar a lo siguiente y es contextualizarlo. La asignatura que estamos viendo, y como le decía a mi compañero, somos estudiantes de segundo semestre de Administración Pública Territorial de la ESAP sede Tunja. La materia o el módulo, la asignatura que estamos viendo se llama Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y dentro de ese contexto, pues digamos que el examen final de nosotros es el trabajo sobre los 7 casos de la JEP, ¿verdad? Entonces, nosotros en esa exposición tenemos que contextualizar a nuestros compañeros de lo que es cada uno de los casos. Nosotros escogimos el caso 3, pues obviamente por nuestra compañera Joana, nos dijo que podíamos de pronto tener el testimonio suyo y pues nos pareció fabuloso y lo queremos hacer de manera académica. Yo le decía yo, y lo hablamos inclusive esta tarde, que estábamos, que pues no quisiera que fuera como una entrevista pregunta, contesta, sino que como que tuviéramos una charla y pues la idea de conocernos el día de hoy pues es que usted obviamente en su experticia nos diga pues cómo podemos guiar ya contextualizado en que nuestra asignatura es Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y pues nuestra exposición o nuestro trabajo para el examen final es el caso 3 de la JEP. ¿Listo? Correcto. Entonces, en ese contexto, y de acuerdo pues obviamente a la experiencia y a todo el bagaje que usted ya tiene, pues yo tengo muchísimas preguntas que hacerle. Entonces, digamos, si entramos en ese cuestionamiento, pues nos vamos a gastar un montón. Entonces, pues si queremos como sintetizar, que sea muy como focalizado o enfocado a lo que son los derechos humanos, a lo que al momento que usted vivió y sobre todo a cómo ha sido ese trayecto con la JEP, porque yo sé que usted venía de la justicia ordinaria, ¿cierto? Estuvo en la justicia penal militar y luego pasó a la ordinaria y luego pasó a la JEP, ¿sí? ¿O estoy mal? Correcto, sí, así es. Vale. No, por ahí he visto, o sea, yo he estado como en esa documentación y con mis compañeros hemos como documentado un poco acerca del tema porque particularmente pues no conocía su caso y de hecho hasta ahora estamos como incursionando en este tema de la JEP porque la verdad uno o yo personalmente la había escuchado,
pero uno lo veía ya como lejano y como que pues como que no le ha tocado. Entonces, hasta ahora como que nos estamos documentando acerca del tema. Pues no sé por qué no se conectan mis otras dos compañeras, Joana y Laura. Javier, tú estás ahí, ¿sí? No sé, las acabo de dejar a cada uno en la casa y volamos y yo les dije, no, pues conectémonos temprano mejor para saber. Entonces, pues no sé, Mayor, si usted nos permite ya grabar desde acá o hacemos esta como una charla informal, como un contexto y ya después grabamos la entrevista, no sé, usted nos dice cómo lo hacemos. Pues no, yo no tengo ningún problema que graben, yo tengo todo el tiempo del mundo para ustedes, inclusive pues Vale, perfecto. es una experiencia y es una oportunidad para que ustedes conozcan un poco más el proceso que se está llevando, tratar de explicarles, no justificar, sino explicar cuáles fueron los detonantes, los motivos, las razones, las circunstancias que llevaron a parte y parte. Vamos a hablar de los actores del conflicto. Estado, por un lado, legalmente constituido, y de igual manera vamos a hablar de los grupos de izquierda alzados en armas que tienen una historia trascendental desde hace más de 50 años, cómo la modalidad fue cambiando a través del tiempo, que se convirtió en una guerra interna, matándonos entre colombianos por diferencias sociales, educativas, faltas de oportunidades. De todas maneras, la violación de los derechos humanos que se cometieron por parte de los agentes del Estado en contra de la población civil fueron gravísimos. Y más adelante también se hicieron unas infracciones al derecho internacional humanitario, ¿sí? Todo esto está regido por las Naciones Unidas, los diferentes pactos que se han firmado a través de la historia desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, como para colocar reglas de combate. La guerra puede ser muy cruda, pero hay unas reglas, hay unos límites. Pero la modalidad de la guerra, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se vive allá. Nos vemos afectados por emociones. Esas emociones son tristeza, angustias, miedos, venganzas personales, venganzas razonables, venganzas políticas, diferencias de pensamientos, diferentes factores que alteran el, el actuar de una persona. No estamos hablando de ningún bando, ni de ningún lado. Estamos hablando de la persona como tal. Del colombiano, del ser Del humano. colombiano. ¿Qué pasa? Viene a interferir una razón importante que es el poder. ¿Sí? Para obtener el poder hay unos mecanismos. Las guerrillas, que después antes eran se llamaban grupos bandoleros, luego pasaron a ser guerrillas, luego se calificaron como narcoterroristas porque se financiaban con la coca. Hay unas épocas de los anterior a los 80, de los 80 90, de los 90 al 2000 y del 2000 en adelante. Entonces sí valdría la pena hacer un pequeño resumen de qué es lo que pasó en Colombia y de dónde viene todo este conflicto. Porque los actores o los agentes del Estado terminaron cayendo en esa dinámica. mala suerte. En Mira, esa dinámica. Sí, tal cual. Es una nosotros dinámica. como soldados tuvimos, cuando uno entra los primeros 3 meses, cuando entra como un soldado, hace un juramento sagrado, solemne, y es: juráis a Dios y prometéis a la patria cumplir fielmente los estatutos, las normas, las reglas para defender los bienes y honra de los colombianos,
aunque tenga que ofrendar su vida, y uno dice, sí, juro. Sí, juro. Y es el uniforme, es la bandera, es el escudo, es la historia de nuestro país la que un soldado representa. Resulta que con el pasar del tiempo y cuando uno está metido en ese conflicto, en esa batalla, cuando hay factores externos, sangre de compañeros, pedazos de carne de compañeros, de hueso, los gritos, el dolor, la angustia, todo lo que uno aprende en las escuelas de respetar los derechos humanos, llega un momento en que la misma emoción negativa lo cega a uno. Uno ya pasa a ser se convierte en una máquina irracional de guerra. Uno está entrenado para ir al combate, a un campo de batalla, no a cantar ni a bailar, sino a matarse con el otro, técnicamente hablando. ¿Es la vida de él o es la vida de uno? La mía. El soldado en todo el ejército está preparado para combatir inicialmente, para cegarle la vida al contrario. Entonces, esas emociones van a afectar de una u otra manera al ser humano, al soldado. De igual manera va a afectar al guerrillero, al terrorista o al miembro de autodefensas, mal llamado paramilitar. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Grupos guerrilleros o subversivos de izquierda y grupos de autodefensas de ultraderecha, que también tienen su historia. ¿Por qué se crean los grupos de guerrilleros? Por inconformidad social, necesidades en salud, no hay carreteras, no hay oportunidad en el campo, hay diferencias sociales, hay un sentimiento de abandono del Estado. Y toman las armas, tienen una ideología de izquierda guerrillera para poder en su mente decir, vamos a tomarnos el poder a sangre y fuego con las armas. Esa es la razón básica de los grupos de las FARC y el ELN y el EPL y el M19, todos los grupos de izquierda. Deben tener en cuenta que los países comunistas tuvieron mucha influencia en los grupos de las FARC y el ELN, el marxismo y el leninismo. ¿Me están escuchando? Se mira el video, cerramos cámara. Cerremos cámaras, de pronto es por eso. Bueno. Sí, ahí mejora muchísimo el audio. Bueno, voy a dejar la cámara para que me puedan observar. Me dicen si falla. No, Mayor, usted la deja abierta, nosotras la cerramos para que no... Correcto. Para bajar un poquito, pues sí, entonces así, vale. Pero ya saben que estamos ahí. Entonces continuamos, les voy a contar la historia para que ustedes sepan más o menos qué sucede y de qué podemos hablar y qué me pueden preguntar. Entonces resulta que hay una influencia extranjera en los grupos alzados en armas M19, FARC, ELN, EPL, y se crean esas guerrillas armadas para tomarse el poder por las armas. Dice Mao Zedong que tiene que combinar todas las formas de lucha para obtener su objetivo principal y final, que es la toma del poder. Y ellos lo lograron porque ellos ejercían gobernabilidad en las diferentes zonas donde no estaba el Estado. Y uno caminó las lejanías de las fincas, de las montañas, de las quebradas, y había mucha ausencia de Estado, y los que arreglaban los problemas de las veredas eran las guerrillas. ¿Qué sucede? Se crea el ejército, se fortalece el ejército y se va a combatir esos grupos irregulares. Al comienzo, los 80 y 90 eran guerrillas, subversivos. Cuando uno va a la guerra, va dispuesto a morir, a quitarle la vida al contrario, a capturarlo inicialmente o a neutralizarlo, a quitarle la vida. Eso en la Constitución y la ley está autorizado, está legalizado, está respaldado por la Constitución, donde dice que cuando hay un enfrentamiento armado con grupos alzados en armas, es legal cegarle la vida al contrario,
sin sevicia, en un combate real normal. ¿Qué pasa? Los grupos de izquierda fueron creciendo y tomando un poder político, militar y control territorial. El ejército va creciendo y los va atacando. Las guerrillas toman a la población civil y los obligan a irse con ellos. Unos se niegan y los asesinan. Empiezan a buscar economía, a secuestrar, a robar, a extorsionar, y hay gente que no quiere o no está de acuerdo con ellos y les dice no más. Y se levantan en armas y se crean los grupos de autodefensas que inicialmente estaban consagrados en la Constitución, eran legales. Yo me defiendo de una agresión de un grupo subversivo y me puedo armar y me puedo defender, y eso era legal. Se modificó y se crearon las Convivir, asociaciones de campesinos que tenían escopetas, armas legales, y el mismo Estado, el mismo ejército, las armó y los entrenó militarmente para que se defendieran, porque el ejército era muy pequeño y no tenía pues las capacidades de movilidad y de cantidad de tropas para poder cubrir todo el territorio nacional. Ese remedio a los grupos subversivos se creó un remedio pero fatal, porque empezaron a abusar. Cuando vieron el poder, ellos empezaron a abusar de la misma población civil. Entonces viene aquí la necesidad de acabar con los grupos de izquierda. Entonces yo me voy a aliar con los grupos de autodefensas de derecha para que entre nosotros dos, lo legal y lo ilegal, ataquemos esos grupos de FARC, ELN y EPL. Se crea, la guerra tiene sus reglas de combate. La guerra tiene sus límites y están escritos en los diferentes tratados internacionales, en la Haya, en las Naciones Unidas, y esto se creó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar los excesos. Controlaban las municiones, controlaban las minas quiebrapatas, controlaban los campos minados, controlaron una serie de cosas para que la guerra, entre comillas, no fuera tan cruel, no fuera tan tramposa, no fuera tan sucia. Eso está escrito en los diferentes convenios con las Naciones Unidas. Nosotros inicialmente nos basábamos y nos daban instrucción de defender los derechos humanos. El soldado colombiano debe defender su país, su pueblo, su gente, su bandera, su territorio. Defenderlo, protegerlo. Cuando uno va a la guerra, tiene un combate y el guerrillero levanta la mano, no se puede asesinar, porque ya es un enemigo vencido. Cuando uno va a la guerra y ve el campesino que le da leche a la FARC, uno no lo puede asesinar, porque es un campesino obligado, voluntario o piensa diferente. Cuando uno va a la guerra o a la batalla, uno no puede excederse con la población civil, ni tratarlos mal, ni robarle las gallinas, ni romperle las cercas, ni enamorar a las campesinas o a las niñas menores de edad. Y eso se sucedió en todo el territorio nacional. Hubo quejas de robo de gallinas, de ganado, de cercas, de que quemaron casas, de que abusaron sexualmente de las niñas. Hubo una serie de cosas que hacían los soldados y también hacían las guerrillas, y viene el otro actor que eran las autodefensas. La guerra fue evolucionando y creciendo y tomando más poder. Inicialmente se llamaba guerra de guerrillas. Después las guerrillas, cuando conocieron el narcotráfico y vieron la plata, adquirir la plata más fácil, comienzan a comprar fusiles de alto calibre, minas, municiones, y empieza a empoderarse esas FARC, esa ELN y ese EPL. El ejército va evolucionando y las autodefensas van evolucionando. ¿Qué pasa? A uno como soldado, los organismos de inteligencia le dicen,
este es su enemigo. Y la palabra enemigo es como si la palabra más encendedora de un chip para convertir a un soldado en una máquina de guerra. Entonces uno se va al combate y uno no piensa en capturar a nadie. Uno piensa es en liquidarlo, neutralizarlo, cegarle la vida. El enemigo real es el cabecilla de bloque, de columna, el guerrillero armado y encamuflado o el miliciano. El miliciano es una persona que pertenece al grupo de FARC, LN o EPL y está entrenado para hacer la inteligencia al ejército, a la policía, a la armada, a la ciudadanía, al ganadero, al comerciante, y es como un agente de inteligencia, es un espía, y él nunca anda armado. La misión de él es hacer inteligencia, hacer croquis y luego llevárselo a los comandantes para que ellos planeen incursiones. ¿Qué pasó? Nuestros hombres de inteligencia llegaban a una vereda y decían, María Pérez es la que le lleva la carne, es enemigo. Pedro González es el que le lleva el arroz, la papa y las verduras, es enemigo. Óscar Arango es el que le lleva las recargas de los celulares, es enemigo. X persona, el campesino de la tienda, le manda, es enemigo. Resulta que ellos son enemigos. Ellos son población civil. Pero la dinámica de la guerra nos mostraba a nosotros que también formaban parte de la estructura y resulta que no era así. Eso nos lleva a nosotros a equivocarnos. Eso nos lleva a nosotros a cometer errores. Eso nos llevó a nosotros, y lo digo con vergüenza, con pena ante ustedes, nos llevó a extralimitarnos en nuestras funciones, a abusar del poder y el mando que nos dio la República, a utilizar las armas de la República en contra de la población civil. Dese cuenta que la población civil es la más afectada acá. ¿Por qué? Porque así como le mandaban cosas a las FARC, le mandaban cosas al ELN, le mandaban cosas a las autodefensas. Nosotros tomamos represalias contra esas personas y las ultimamos. Y da vergüenza decirlo, pero se cometieron homicidios. Eso tiene una palabra. Eso no es falso positivo. Eso es homicidio. Eso es un asesinato cobarde, porque ellos no formaban parte del conflicto. Ellos no eran actores del conflicto. Ellos no pertenecían a la estructura. ¿Por qué empezamos a hacer nosotros esas atrocidades? Porque las FARC también lo hacían. El ELN lo hacía. Las autodefensas lo hacían. Miren, dense en cuenta que la historia, ustedes que son jóvenes, pero se acuerdan, escucharon a sus padres decir, mataron 5 soldados. ¿Por qué? Porque llegaban a un pueblo, enamoraban a las niñas, le hacían favor, la población civil los quería, se llevaban médicos, odontólogos, el payaso, el circo, la gente quería su ejército y cuando el ejército salía del pueblo, venía la guerrilla y ¡pra! Mataba 15, 20 personas. Masacre en tal lado. Miércoles, la responsabilidad de nosotros, ¿sí ve? Dejamos sola a esta gente. Cuando volvíamos a un pueblo decíamos, entramos, el circo, el payaso, el odontólogo, el médico, pero ya no los vamos a dejar solos. Los vamos a dejar cuidando con las autodefensas para que no venga la guerrilla y los mate. Y empezamos a dejar a nosotros grupos pequeños de autodefensas en las diferentes regiones. Esto se sucedió en todo el país. Entonces, dense en cuenta que el problema social nos llevó a enfrentarnos a los mismos colombianos. Y el poder de convencimiento de los líderes guerrilleros, de los líderes de autodefensas y de nosotros como Estado era convencer a unos muchachos de irnos al campo de combate a matarnos. A matarnos. Yo no conocía a los guerrilleros y me infundían odio hacia ellos. Igual los guerrilleros no conocían a los soldados y infundían odio hacia nosotros. Entonces era un sentimiento de odio.
Y si yo voy en una pelea y me matan a mi compañero y me cae pedazos de carne caliente oliendo a pólvora y lo veo despedazado, pues lógico que va a crear en mí como persona un sentimiento de venganza. Y llega el momento en que uno se pierde la sensibilidad, pierde el norte, pierde la razón, pierde la línea, se olvida de las reglas de combate y se deja llevar por el instinto animal que todos tenemos en algún momento que nos ha salido, porque es que uno está en el colegio y le cae mal a alguien y le pega una cachetada, uno no se va a quedar quieto, uno reacciona, es una acción natural del hombre. Y si nosotros estamos encamuflados y tenemos armas y me acaban de matar un compañero, entonces eso crea unos resentimientos. Y eso estoy tratando de transmitir las emociones que se sienten allá, pero esto no es una película de Hollywood, ni es una película de RCN ni de Caracol. Vivir la guerra es algo muy difícil. Eso deja cicatrices físicas y emocionales. Yo perdí compañeros, perdí subalternos, comandantes, amigos, familiares. Familiares, a mí me mataron un tío las FARC. Atentaron contra la vida de mi papá las FARC. Atentaron contra la vida de mi tío, un policía, las FARC. A mí me cogieron en 2 oportunidades retenes de la guerrilla. Me salvé por el entrenamiento que yo tenía. Entonces, retomo el punto en que yo juré como soldado defender a Colombia, a su población civil, a mis compañeros de colegio, a mis compañeros de universidad, a mis compañeros de armas, a mi familia, al que no conozco, al de La Guajira, al de Leticia, al del Valle del Cauca y el de Arauca, a todos los colombianos, y fallé. Fallé y siento vergüenza, porque los protocolos de Ginebra, todos los convenios que ha firmado Colombia con las Naciones Unidas son las reglas de combate y un soldado debe cumplirlas y yo no las cumplí. Así como yo, hay otros militares que se equivocaron y eso da vergüenza, da pena. Y cuando cometí la primera falla, de ahí en adelante, no actué ni con razón, ni con lógica, ni con sentido común. Era un miembro del Ejército Nacional tramposo, con mis manos manchadas de sangre, porque todo lo bueno que hice quedó manchado por la primera equivocación y cometí muchas equivocaciones ahí para allá. ¿Por qué? Porque la dinámica del conflicto, la dinámica del combate, del campo de batalla, lo insensibiliza a uno. Uno llega el momento en que uno no sabe de qué lado está, si está del lado del bien o si está del lado del mal. Y eso da vergüenza. Entonces ahora, con este proceso de paz que se sucedió que se firmó el acuerdo en el 2016, que se venía adelantando desde tiempo atrás, hubo muchos procesos de paz fallidos. Tenemos la ley 975 de la desmovilización de las autodefensas, que fue un sometimiento, eso no fue ningún proceso. La verdad de este proceso es lo esencial y el epicentro de este proceso de paz con la JEP son las víctimas. Aquí lo más importante son las víctimas. Y yo les digo una cosa, enfrentarse a una víctima es lo más difícil que hay. Decir la verdad ante la magistratura, en el caso 03, que es los agentes del Estado con homicidios cuestionados en combate, el caso 04, que es la región de Urabá, y el caso 06, que es el exterminio de la UP, y en esos 3 casos estoy yo. Y las audiencias mías son con 3 magistrados diferentes y con más o menos son 25 víctimas, conectadas todas, escuchando lo que uno dice. Y a mí me da vergüenza, me da pena, me da dolor. Yo a veces le pido a Dios que me coloque las palabras adecuadas para poder pedir perdón, porque yo les hago una pausa acá.
Yo he tenido amigos de toda la vida y amigas de toda la vida como lo han tenido ustedes. Pero si a mí me roba un amigo, deja de ser mi amigo y no lo perdono. La mujer le puso las cachas al marido, la mujer no lo perdona. El hombre le pone los cachos a la mujer, el hombre no la perdona. Hay cosas que no se perdonan. La traición, dice uno, es que la traición, eso no lo perdono yo. Ahora, ¿cómo serán esas víctimas perdonarme a mí que yo le asesiné a su hijo, le asesiné a su padre, le asesiné a su hermano? Estoy hablando de mí como si fuera todos los militares que cometimos el error. En nombre de todos yo les pido disculpas a ustedes también por las equivocaciones que nosotros cometimos. Ahora, el perdón es muy difícil. Pongámonos en los zapatos de las víctimas. Perdonar es duro, es difícil. Entonces, ese perdón se tiene que buscar es con el aporte a la verdad. Uno tiene que decirle la verdad, pero nosotros tenemos que decir la verdad con palabras, no como un chafarote, como nosotros estamos acostumbrados a hablar, que a veces lastimamos en vez de sanar o de aliviar. Entonces uno tiene que decir, en el momento que se va a enfrentar a la víctima, le pido disculpas por mis palabras, aunque suenen crueles, pero era como se veía en ese momento la situación. Entonces, aquí hay tres fases. La primera fase es cuando a nosotros nos metieron en el chip, en la mente, todo es enemigo. Resulta que no. Y empezamos a permitir que las autodefensas aniquilaran o neutralizaran esos simpatizantes, colaboradores obligados o colaboradores voluntarios. Los mataban y los dejaban tirados en las carreteras o en las calles. Y nadie decía nada. Esa situación empezó a causar una alerta en la policía y en los organismos de derechos humanos. Venga, ¿qué está pasando? Están matando a fulanito, están matando a sutanito. No, pero es que este era conservador, no, que este era liberal, no, que este era del partido no sé qué, y lo están matando. Eso cambió, porque llamaron la atención y dijeron, no los pueden matar y dejar tirados, toca desaparecerlos. Esa es la segunda fase, empezaron a desaparecer a la gente. ¿Y cómo? Suena cruel. Les abrían el estómago, lo llenaban con piedra y los tiraban al río. Porque los primeros los tiraban así y ellos flotaban. Entonces, no, hay que perfeccionar, hay que se hundan y no aparezcan. Los enterraban, las autodefensas. Los descuartizaban, los picaban y los atomizaban. Los metían en hornos crematorios, los quemaban, los incineraban, los metían en ácido, los metían en canecas con cemento y las tiraban al río. Una cantidad de cosas atroces que las autodefensas hacían. Y nosotros mirando, porque nosotros no teníamos el instinto de hacer esas cosas, porque nosotros fuimos entrenados para defender, no para asesinar. Pero ese paramilitar o ese autodefensas que hacía esas cosas, yo les preguntaba, venga, ¿usted por qué hace eso? Y no le da nada. Decía, es que esa guerrilla me mató a mi papá, me mató a mis hijos, me mató a mi hermano. Y el guerrillero con el que uno hablaba después cuando lo capturaba decía lo mismo, es que ustedes me mataron, es que usted, entonces se crea en la mente de los combatientes de FARC, autodefensas, de ELN y de los mismos soldados, se crea una invención de justificación para nosotros ya errada, porque es que si usted me hace, entonces yo le hago 2 veces, si usted me mató 1, entonces yo le mato 3, para que sepa que yo soy más poderoso. Entonces se desbordó la guerra, se desbordaron las reglas y los límites, ya no había límite. ¿Qué sucede? Ustedes han escuchado por noticias que dicen, no, es que en Vietnam en el ejército norteamericano medía sus resultados por muertos. Aquí también pasó lo mismo. Las guerrillas iban a entrenar a Vietnam y a la Unión Soviética y al IRA y a todos los grupos subversivos, a Nicaragua, a El Salvador, aprendían de todo el mundo y traían esos conocimientos acá. Igual hacía el ejército. Se iba para Estados Unidos, para Francia, para Inglaterra, para Israel, a Brasil, a Argentina, a coger los conocimientos, a ver cómo contrarrestábamos esa guerra. ¿Cómo obteníamos una ventaja estratégica?
nosotros empezamos a violar los derechos humanos. Hay que tener en cuenta, primero fueron derechos humanos y después del 2002 en adelante, no estoy seguro, si me corrigen, empieza a aplicar el derecho internacional humanitario. Por eso hay unos delitos que los cobijan los derechos humanos, que es la violación a los derechos humanos, y la otra son la violación e infracción al derecho internacional humanitario, que son dos cosas diferentes, que ahí ya entran todos los actores del conflicto. Entonces, pasa otra modalidad que cuando el gobierno dice resultados contra las FARC, el ELN y las autodefensas, a las autodefensas no se tocaban. ¿Cuántos son de esta cuadrilla? De las FARC, son 80, muy bien, necesitamos acabarlos. 20 bajas, quedan 60. 5 bajas, quedan 55. Entonces empezaron como una estadística en números y en cuerpos. Hubo personas, soldados, descriteriados, sin una razón lógica ni sentido común, tramposos, mentirosos, como yo, que fuimos, utilizamos nuestras armas y dijimos mentiras. Los cogíamos vivos, les sacábamos información y los matábamos. No, así no era. Al colaborador, al simpatizante, al que le ayudaba, los cogíamos, les poníamos un camuflado, botas de caucho, un revólver que no funcionaba y los matábamos. Trampa, mal hecho. Eso no se debió hacer, no se necesitaba. Otra, se comunicaba uno con las autodefensas y le decía, necesito 3 bajas porque mi general está pidiendo resultados. Ellos iban y cogían 3 colaboradores, los traían amarrados, se los entregaba a un teniente, a un capitán, a un sargento, a un mayor, ¡ra! Los mataban. Eso no se debía hacer. Las autodefensas se convirtió en la despensa de víctimas inocentes del ejército para presentarlos como baja en combate. Eso es la realidad. Y eso ya se ha dicho en los diferentes escenarios judiciales en la justicia ordinaria y en la justicia especial de paz. Los paramilitares se desmovilizan, dejan el campo de acción. Pero en la ley 975 de los paramilitares de las autodefensas no se contó la verdad porque hubo pactos de silencio. Dice, usted como fue tan buena gente, mi mayor Rodríguez, entonces no lo vamos a nombrar. Y yo, bueno, listo, bien. No me nombre. Y así hicieron con generales, con políticos, porque esa guerra se prestó para muchas cosas de hacer favores políticos. Entra la política, entran los empresarios, entran las fincas, entra la fiscalía, todo estaba contaminado. Yo no digo que toda la gente, pero sí había un porcentaje mínimo, pero con un solo agente del Estado que estuviera contaminado, con eso basta para haberle manchado el color a la bandera. Eso da pena. No era necesario. No teníamos la necesidad de aliarnos con esos grupos para mostrar resultados. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se desmovilizan las autodefensas, el ejército queda, en el 2005-2006 que se desmovilizan, el ejército queda con las malas costumbres que tenían con las autodefensas. Entonces, ¿qué hacen? Dicen resultados. Yo me retiré en el 2005, pero conozco la historia porque cuando estuve afuera también participé en unos hechos en el departamento del Valle. Entonces, ¿qué hacemos si están pidiendo resultados? No, venga mi soldado para acá, venga mi cabo, tome esta plata, vaya al barrio marginal y ubíquese una banda de ladrones. Convénzalos que se van a meter a una finca a robar y allá los estamos esperando y allá los cogemos y los quebramos. Esa fue la modalidad. Después, miren ese desechable que hay ahí, ese marihuanero, convénzalo. Y había algo en la conciencia que le decía a uno, está haciendo limpieza social, está haciendo las cosas bien. Mentiras, equivocado, está cometiendo homicidio. En otro barrio, en otra ciudad, van a la población vulnerable y cogen al hijo único de la casa, cogen al hijo menor de una familia que terminó su bachillerato, prestó su servicio militar, no consigue trabajo, estaba manejando el taxi al papá y lo convence y le dice, vámonos a coger arroz a la finca de un amigo y nos van a pagar muy bien. Y reclutan 4 o 5 para ir a recoger arroz. ¡Mentiras! El ejército los está esperando para matarlos.
Entonces, dése cuenta cómo la mente maquiavélica de algunas personas se contaminó al tal sentido de que se extralimitaron, abusaron, se perdió cualquier regla de combate. Les parecía fácil ganarse medallas de orden público, ganarse viajes al exterior, matando inocentes. Y esa es la realidad. Fuimos muy pocos los que nos equivocamos, pero con un solo soldado que haya cometido un crimen tan grave, ya está manchada la bandera. La dignidad, el honor. Entonces, ahí viene otro factor importante, que es la violación del derecho internacional humanitario, que ya rigen sobre el país esas infracciones y cobija a todos los grupos armados, FARC, ELN, EPL, disidencias y agentes del Estado, llámese Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Pero ese derecho internacional humanitario cobija algo mucho más macro que los derechos humanos, porque los derechos humanos los viola, somos nosotros los agentes del Estado contra la población civil. La FARC, el ELN, el EPL y las autodefensas no violan derechos humanos. Los agentes del Estado le violamos los derechos humanos porque conocemos la normatividad y la Constitución y tenemos el cargo de agente del Estado. Cuando cometemos un abuso policial o militar, estamos violando los derechos humanos. Y el derecho internacional humanitario es violar las reglas del combate, los tratados internacionales de la Haya, el tratado con las Naciones Unidas. Hay una población vulnerable que son los periodistas, las mujeres, los religiosos, los menores de edad, que uno no puede agredir o puede sobrepasarse en la fuerza con ese tipo de personas porque son infracciones al derecho internacional humanitario. No puede utilizar municiones que puedan destrozar el cuerpo del adversario. Por eso se regularon las municiones. No puede utilizar armas no convencionales como los cilindros que está utilizando la guerrilla en contra de nosotros. No lo puede hacer. Pero de todas maneras lo hicieron y nosotros también lo hicimos. Mire, para ustedes que no conocen la guerra es el sitio donde van dos personas que no se conocen y se matan y se odian y es a quitarle la vida el uno al otro. Pero esas dos personas que van a la guerra porque hubo otras dos personas que sí se conocen, pero no se odian y no se matan. ¿A qué me refiero yo? Aquí hay unos hilos de poder que manejan el país. Nosotros fuimos idiotas útiles, todos, agentes del Estado y guerrillas y autodefensas. Nos fuimos a los campos a matarnos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué terminó todo esto? En un reguero de sangre de lado y lado. En odios, resentimientos, angustias, víctimas. Estoy hablando de las FARC al Estado, del ELN al Estado. Y les voy a contar algo, estadísticamente hablando. De 100.000 víctimas, 3.000 las hizo, 3.500 las hizo los agentes del Estado. 35.000, 40.000, todos los grupos subversivos FARC, ELN y EPL, 35.000. Y 70.000 los grupos de autodefensa. Las autodefensas mataron muchísima gente, mataron más que todos los grupos subversivos juntos. Mataban por sospecha, mataron porque sí, mataban porque no, mataban por negocio, no le preguntaban a nadie y fueron arrasando con la población civil. Entonces, dése cuenta que todos los homicidios que ellos cometieron, nosotros también somos responsables porque permitimos que entraran, los entrenamos, los ayudamos. Ellos sin nosotros no podían subsistir en un área. Entonces, dése cuenta lo importante aquí de este proceso de paz con la JEP, con la Justicia Especial de Paz, que lo central son las víctimas. Hay mucho contradictor. Dicen,
No, es que yo no estoy de acuerdo porque es que ellos no van a la cárcel y estos sí fueron a la cárcel. Y miren, yo les digo algo. Nosotros como agentes del Estado tenemos que dar ejemplo y sentarnos ante las víctimas y ante los tribunales de justicia especial de paz y con la vergüenza más grande ser valientes y decir la verdad. Porque allá sentados en las oficinas, en los edificios y en cargos públicos hay muchos responsables todavía, que ni la justicia penal militar ni la justicia ordinaria los ha tocado por el poder que tienen. Pero yo pienso que es la oportunidad de todos hacerles un llamado a todos, que se los he hecho públicamente en la JEP y en la justicia ordinaria, de que se sienten a decir la verdad. Y uno descansa. Yo me siento muy mal, a mí me da pena cuando yo voy allá y me dicen, venga, ¿y ese informe qué? Y dije, no, ese informe es mentiras. Eso no fue así. Y entonces, ¿cómo fue? No, esto fue de esta y esta y esta manera. Ah, ya. Mire, a uno le lavan tanto el cerebro que uno llega y asume responsabilidades que uno no tiene por cubrir a otros, pero en la justicia ordinaria. Pero aquí en la JEP uno no puede decir mentiras, porque los magistrados tienen el conocimiento de historia colombiana, de la historia de los grupos subversivos, de la historia de los grupos de autodefensa, de la historia militar, de cómo opera el uno, cómo opera el otro, qué hace el uno, qué hace el otro. Y si a mí me preguntan por decir algo, un nombre cualquiera, oiga, su coronel Jorge Barrera, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Y uno se queda pensando 3, 4 segundos y dice, si digo mentiras, me perjudico yo. Y si digo la verdad, pues lo van a coger a él. Toca la verdad. Sí tenía que ver y tiene responsabilidad, porque una cosa es responsabilidad, otra cosa es culpa. Hay unos que tenemos responsabilidad y culpa, pero algunos tienen responsabilidad en el cargo o por posición garantizar que eso no suceda. Y hubo mucha complicidad en los mandos. Puede que ellos no hayan disparado, puede que yo no haya disparado, pero permití que otros lo hicieran y cegaran la vida de un colombiano. Vea, yo les digo una cosa. En este proceso que yo llevo desde el 2015, sabiendo ya que era el proceso de paz, porque yo le escribí una carta al presidente Santos en esa época, para que fueran a la cárcel Picota, donde yo estaba, para que nos mostraran cuáles eran las garantías y qué teníamos que hacer. Y desde ahí empecé yo a investigar, a sentarme con los soldados, digan la verdad, ustedes descansan, no le tapen nada a nadie, saquen a los que son inocentes, asuman la responsabilidad que ustedes tienen para que de alguna manera ustedes aporten a la verdad y a la historia de este país. Y así se hizo, y uno se gana mucho enemigo. Pero eso no importa. A los que eran mis amigos, ahora son mis enemigos. Y los que eran mis enemigos, ahora no son amigos, pero son conocidos, pero nos hacemos pasito. Los hablo porque yo estuve preso con la guerrilla de las FARC del ELN, en la cárcel Picota en máxima seguridad, con el negro Antonio, con el comandante Hugo, con Cienfuegos, con el japonés y yo como un soldado allá. El único era como meter 10 gatos y un pitbull. Claro, lógico, el pitbull era yo, los gatos eran ellos, pero de todas maneras era el enemigo. Pero resultamos sentados tomando tinto y tomando agua y ellos cuidándome a mí. Y des en cuenta que la confrontación de dos fuerzas bélicas tan poderosas como era el ejército de Colombia, o lo es, porque el ejército de Colombia es uno de los ejércitos mejores del mundo, y en Boyacá es donde nacen los mejores soldados de Latinoamérica y del mundo. Boyacá tiene historia mundial, porque en la guerra de Corea los que se tomaron el cerro fueron boyacenses. En la guerra de Afganistán, en la guerra en los Emiratos Árabes, en África, en todos los conflictos donde han ido colombianos han sacado la cara, y los que más han sacado la cara son los boyacenses, a mucho honor. Hablo con sentido de pertenencia porque quiero mucho la tierra y somos los mejores soldados, aunque nos hayamos equivocado. Yo me equivoqué, me extralimité y yo pido perdón. Y a ustedes, que conozco a Joana, a ustedes me da gusto conocerlas, pero yo sin conocerlas, ustedes son Colombia, son mujeres emprendedoras y quiero que sepan de parte mía y de parte de todos los soldados que nos equivocamos, perdónenme, perdónenos, nos equivocamos, pero estamos colocándole la cara a la justicia y a las víctimas.
porque es que ustedes también son víctimas de todo este conflicto. De una u otra manera nos afecta, o las afectó a ustedes, o a un miembro de su familia, o a un miembro lejano, o el mismo ambiente, la misma zozobra que sucedió. Pero en nombre de todos los soldados colombianos, del Ejército de Colombia, que nos equivocamos, nos extralimitamos en nuestras funciones y sobrepasamos las reglas, nos importó 5 que estuviéramos hecho un juramento, yo les pido perdón, les pido disculpas y creo que con estas charlas he llegado a sus corazones para que entiendan que nosotros como soldados nos equivocamos, pero hubo unas razones. Era el mismo sistema, el mismo ambiente. Este me mató 3, yo le mato 6. Este me mató 4, yo le mato 8. Somos colombianos. Descendemos de unas razas técnicamente violentas, con una iniciativa para las cosas buenas, pero también para las cosas malas. Nosotros descendemos de los chipchas, de los arahuacos, de los guajiros, de los pijaos, que antes se combatían entre esas tribus por territorio y por agua. Posteriormente llegaron los españoles, nos organizamos y los sacamos, ¿sí? Ahora que sacamos a los españoles, llegaron los ingleses y los franceses y también los sacamos. Y como ya no había enemigo externo, entonces nos pusimos a pelear entre nosotros mismos. Vea, yo no es que le dé la razón a las FARC ni al ELN, porque hubo gente muy mala, hizo cosas muy malas, pero yo me he sentado a hablar con ideólogos de las FARC y del ELN, y si uno no tiene la conciencia bien marcada y los pies en la tierra, resultan convenciéndolos a uno porque es que le dan los argumentos suficientes para uno decir, oiga, usted tiene toda la razón, hermano. Que Colombia no hay carreteras, no hay educación, la salud, se roban la plata, los micos de las alcaldías, la guerrilla mató al alcalde porque se robó no sé qué, y porque no hizo el acueducto. Entonces uno dice, oiga, estos manes tienen razón, pero no es justificable las acciones que hacen. Así no es. Igual me tienen que decir a mí, usted era un buen soldado. Rodríguez, yo fui lancero, paracaidista, fuerzas especiales, comando, salté de una aeronave en vuelo a más de 15.000 pies de altura de noche, hice operaciones en la selva, francotirador, enfermero, inteligencia, hice todos los cursos, me especialicé y eso me sirvió a mí para la vida y para resistir esta situación que estoy pasando. Desafortunadamente está privado de la libertad, pero es merecible, me lo merezco porque cometí el error y uno es consciente y cuando uno acepta, la vida es más fácil. Entonces, nosotros los soldados nos equivocamos, los guerrilleros se equivocaron, todos nos equivocamos, estamos en un proceso difícil de reconciliación y reconstrucción del tejido social. Y el objetivo principal es llegarle a las víctimas y decirle, mirarlos a la cara a la señora, a la madre, a la hija, a la hermana, al padre, al hermano, al hijo, y decirle, perdóneme, me equivoqué, me extralimité, yo fui el culpable de que usted no tenga a su hijo hoy con usted. Yo fui el culpable de que hayan asesinado a su papá. Yo fui el culpable y me siento responsable y por favor, perdóneme. ¿Qué puedo hacer para aliviar un poco su dolor? Y las víctimas dicen, cuénteme la verdad, ¿por qué lo mataron? Y empieza uno a decir, ¿qué le digo yo a esta señora? Entonces uno trata de sacar las palabras lo más adecuadas posibles para decirle, mire, me equivoqué, no tenía la razón, me cegué, me dejé llevar por el odio, por la ignorancia, por la sed de venganza. Es que los de allá me hicieron esto y yo pensé que con quitarle la vida o permitir que le quitaran la vida a su familiar, esto se iba a arreglar y resulta que no. Yo les voy a confesar algo. A Joana, que es mi amiga desde hace muchísimo tiempo y la quiero muchísimo, y a ustedes, les voy a decir algo. Los soldados tenemos cicatrices en el cuerpo y en el alma, pero hay una cicatriz inmensa que es la conciencia que le dice, eso que usted hizo estuvo mal, y es haber permitido que víctimas inocentes murieran. Y eso es un cirilí que tiene uno ahí, y uno no duerme hasta que uno pide perdón.
uno no duerme tranquilo y uno no se siente bien, hay gente que se enferma, hay gente que se desquicia, se vuelve loca, no come, pero precisamente por esa culpa que uno tiene. Yo estuve en muchísimas situaciones difíciles donde sonaron explosiones, donde hubo muertos, donde hubo heridos, donde hubo momentos en que uy, de esta no me salvo. Explosiones, en los oídos aturdidos, yo perdí este oído y perdí unos dientes, me hirieron en una pierna, tengo esquirlas en la espalda, saqué compañeros heridos, pero eso no justifica quitarle la vida a un inocente, violarle los derechos humanos y violar el derecho internacional humanitario de Colombia, del pueblo. Es que no, no había razón para hacer eso. Dígame. Usted me permite, yo pienso que, digamos, la contextualización que usted nos hace es maravillosa. La verdad, podríamos estar horas sentados escuchándole su historia, pero quisiera ahondar un poquito más y digamos que con todo lo que nos está contando, como para ir aterrizando el tema, aunque ya nos ha tocado perfectamente la violación de derechos humanos, la violación de derecho internacional humanitario, dentro de las preguntas que tengo para hacerle y que me surgen de acuerdo a lo que usted nos cuenta es, en ese entrenamiento militar, digamos, ustedes como usted dice, hizo infinidad de cursos, yo creo que todos los cursos que hay en el ejército para hacer, usted los hizo. Entonces, mi pregunta es, en medio de ese entrenamiento, ¿también ustedes tenían conocimiento pleno de cuáles eran los derechos humanos, qué podían hacer, cuáles eran los derechos internacionales humanitarios y qué no podían hacer dentro de esa misma guerra? ¿O estaban en libertad de hacerlo? ¿O ya cuando estaban en, digamos, en la selva o en el combate, pues ya, digamos que eso se olvidaba? Bueno, yo quiero comentarte lo siguiente, mira. El entrenamiento militar que uno tiene de la Escuela de Formación, la Escuela Militar de Cadetes, son 2 años de cadete, 1 año de alférez, siempre recalcan el respeto a los derechos humanos, por encima de todo. Y se lo machucan y lo repiten y se lo dicen y hacíamos obras de teatro y esto no se puede hacer y esto sí se puede hacer, pero cuando uno va a la realidad, se atraviesan las emociones mortales, digámoslo así. El sentimiento de que, bueno, yo soy soldado y estoy respetando los derechos humanos, pero es que me están disparando, me están pegando, me mataron a este man y al compañero mío y llego yo y no le puedo hacer nada. ¿Por qué sucedió eso? Porque inicialmente uno trata de cumplir la misión y respetar los derechos humanos. No sale a hacer las cosas bien, pero la misma dinámica de la guerra lo va contaminando a uno y lo va dañando. Las emociones se van apoderando de uno. Entonces, muchas veces llegábamos a los sitios, deteníamos a las personas que estaban causándonos daño y se lo entregábamos a la fiscalía. Y la fiscalía a los 3 días lo soltaba. No hay pruebas. Es que tienen que hacer un procedimiento. Tienen que conseguir las evidencias. Es que tienen que traer 3 testimonios. Es que una cantidad de cosas que, oiga, pues que yo soy soldado, yo le estoy trayendo a este bandido, tiene que ponerlo preso. Y no lo ponían preso y lo soltaban. Entonces uno queda con ese sinsabor. Entonces uno llega y dice, se le mete el diablito a uno y le dice, están los derechos humanos, pero a escondidas, nadie se da cuenta. Y uno llama a los miembros de autodefensa y le dice, mire, acaban de soltar a tal persona. Y iban y la mataban. Y uno se sentía, en ese momento, uno se sentía relajado y dice, bueno, estoy cumpliendo con la misión. No lo pagábamos preso, pero las autodefensas lo mataron, uno menos. Pero la conciencia le decía, eso está mal, viejo. Eso no se hace, no sea cobarde, no sea mentiroso. Pero uno le hacía caso omiso a él. Ahora, recibimos el entrenamiento, recibimos en todos los cursos de ascenso, recalcan los derechos humanos, recalca el derecho internacional humanitario, pero así como lo recalcan y le enseñan a uno los procedimientos, uno
en la guerra, los que estuvimos allá, empezábamos. Esta es la norma. ¿Cómo vamos a infringir la norma para que no nos pillen? Y empieza la mente maquiavélica, pero por una razón, para buscar una ventaja estratégica sobre el enemigo. Porque como te digo, el enemigo no era el colaborador, ni el simpatizante. Ellos eran población civil que de una u otra manera pensaban como ellos, pero por pensar diferente uno no puede matar a nadie. Uno se enfrenta bélicamente a otra persona que esté armada y que tenga las mismas capacidades, o fusil o pistola, ¿sí? Y eso es en franca lid y uno se siente bien. Mira, yo te voy a decir algo. Se para uno en la plaza de armas y ve llegar un camión con soldados que tuvieron un combate real. Se bajan y gritan de emoción y se comentan y se abrazan y ve uno esa alegría en el brillo. Los soldados tuvieron un combate real y se van para los casinos de oficiales, suboficiales, se emborrachan y vuelven y retoman y cuentan y se tiran al suelo y dicen cómo fue. Y están contentos por dos razones. La primera porque están vivos y la segunda porque dieron un combate real. Pero en esa misma plaza de armas yo me paro y veo un camión que llega con soldados, con 3 muchachos en botas de caucho, con revólveres y todo el mundo callado, con la cabeza agachada y nadie comenta nada. Eso fue un homicidio, eso fue un falso positivo, eso fue una baja cuestionada en combate, eso fue una mentira. Entonces uno aprende a distinguir eso, ¿ves? Y los muertos hablan. El muerto real habla, el camuflado le queda apenas, los guerrilleros acostumbran a usar el camuflado pegado, bien atalajados, con sus cositas, sus cosas, bien organizados. Pero muchas veces los soldados le ponían camuflados a las víctimas y las dos botas derechas, el camuflado grandísimo. Tuve un caso en Valledupar que orienté a unos soldados y les decía, no, es que venían 2 milicianos, los paramos, los uniformamos y los matamos, un hombre y una mujer. ¿Y qué pasó? Digo, no, nos pillaron porque la mujer tenía tacones, camuflado y con tacones, brutos. Cosas que ya se salían de contexto. Entonces, yo te digo algo, sí nos inculcaban mucho los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero en el campo de combate, las reglas son flexibles. Son muy flexibles. Y hay una línea muy delgada para cometer, para pasarse para el otro lado. Uno tiene que ser muy íntegro. Mi abuelo Alberto, mi coronel Alberto Rodríguez Pinzón me decía, usted tiene que ser íntegro. ¿Y qué es la integridad? La integridad es sencillo de definir. Es hacer las cosas bien sin que nadie nos esté mirando. Usted está solo en el campo de combate, haga las cosas bien. Y yo lo hice durante mucho tiempo. Pero después las mismas circunstancias de los compañeros que perdí me fueron llevando hacia el extremo y perdí el norte. Y me equivoqué. Mayor, en medio de ese relato, ¿usted se considera víctima también? A ver, mi familia fue víctima de las FARC y del ELN. Digamos que yo en este momento como compareciente ante la JEP soy victimario, ¿cierto? Yo narro mis acciones, narro mis equivocaciones y yo voy a ese tribunal porque ese tribunal es para culpables, para inocentes no es, para que los que nos equivocamos. Y estoy narrando lo malo que pasó. Y estoy no justificando, sino dando las razones por las cuales yo actué así. Pero yo te voy a decir algo, a mí no me corresponde decir si yo soy víctima o no. Mis mismas, las palabras que yo pronuncio en mis relatos y en mis historias, ustedes que son, veo que tienen cierta actitud investigativa y analítica que pueden ver un poco más allá de la sombra. Ustedes están empezando una carrera y todos estos temas les abre una expectativa muy amplia para su vida personal y laboral. Pero yo les digo una cosa, yo fui utilizado por los altos mandos por mis capacidades bélicas que tenía, mentalmente fuerte,
físicamente activo, porque la voluntad viene de Dios y la mente hace, el cuerpo hace lo que la mente le exige y la mente cumple lo que la voluntad le ordena y la voluntad viene de Dios. Todas esas capacidades, ese entrenamiento, me utilizaron como un títere y como un comodín. Esto fue una guerra parecido o similar a una partida de ajedrez. A veces se sacrifican peones, caballos, alfiles, pero al rey y la reina y a sus torres nadie las toca. Y quien mueve las fichas, tampoco los toca. Y el que opina y ve la partida, tampoco lo toca, porque son poderosos. Alguien una vez me dijo, venga Rodríguez, usted está haciendo una excelente labor, está haciendo patria. A esos enemigos todo lo que vuela guerrilla hay que tumbarlo. Usted es uno de los mejores soldados que he conocido. Sin embargo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y usted es uno de esos hombres. Y Colombia lo necesita. Y yo, como ordene mi general. A ver, caí preso y nadie vino por aquí ni siquiera a traer un cepillo de dientes. O a ver cómo está. Mayor, en ese entendido a lo largo de estos 16 años, ¿se ha sentido solo? ¿Se ha sentido abandonado por el Estado? Sí, claro, muchas veces. Muchas veces yo, inclusive por el Estado, por la familia. Mire que mi familia en su mayoría fue militar. Mi abuelo, mi padre, mis tíos. Las mujeres se casaron con militares, con coroneles. Y los hombres todos fueron de la policía o del ejército o de la Fuerza Aérea. Y tengo una anécdota que es un poco sensible contarla, que es el tema de mi hermano, que también fue militar. Él falleció cuando fue a visitarme en el 2005 a la cárcel Modelo. Pero él no sentía pena por mí. Él me respaldó por el problema que tuve. Pero mi padre, que fue coronel del ejército, él me quitó el saludo. Él me dijo, siento vergüenza de usted. Usted ha hecho quedar mal la familia. Usted ha hecho quedar mal el uniforme. Usted a partir del momento no es mi hijo. Y son palabras que duelen. Pero lo respeto porque él es un excelente soldado. Pero son cosas que suceden. Y si eso lo hizo mi padre, vea la comparación. Mi hermano me respaldó, mi padre me rechazó. Sentía vergüenza por mí. Y la vergüenza que yo he sentido toda la vida después de que cometí estos errores. Y tengo que vivir con eso. Hay tías que me llaman de lejitos y me dicen, muy bien, Juancho, moral, para adelante. Pero nunca vienen a visitarlo a uno. Porque les da pena, les da miedo. Y es comprensible, pero se respeta esa posición. Pero por parte del Estado, de mis comandantes, que en algún momento me dieron órdenes y me aplaudían mis actuaciones legales e ilegales, por aquí no han venido, ni han llamado, ni se han preocupado por uno. Entonces uno siempre siente una soledad en esta situación, pero como buen soldado que soy, hay que enfrentarla, aceptarla y seguir adelante. Así sea arrastrándonos hacia adelante, pero también ha habido gente que lo ha acompañado a uno desde la distancia. Moral, hay amigos del colegio, amigas del colegio, que lo escuchan a uno y le dicen, ¿cómo está? Lo sienten a uno así como medio apagado y dicen, no, un momentico, usted es un berraco, acuérdese de quién es usted, qué representa y para dónde va. Yo lo admiro. Usted puede haber hecho lo que sea, pero usted es mi amigo. Y son palabras que a uno lo alientan. ¿Ves? Mayor, con Laura, mi nombre es Laura. Una pregunta, ¿por qué decides ser militar? Bueno, yo decido ser militar porque yo nací prácticamente en un batallón. El abuelo, mis tíos abuelos, Henry García Borque fue general de la policía. Mi abuelo paterno fue coronel del ejército. Mi abuelo materno fue mayor del ejército. Todos mis tíos paternos y maternos estuvieron en el ejército. Yo escuchaba en los desayunos en Villachela, allá en Tunja, en San Ricardo, a mi abuelo hablar de historias
de la guerra civil, de los liberales, de los conservadores, del ejército, de la chusma, de tiro fijo, de la mano negra, de no sé qué, y que hay que darlo todo por la patria y los soldados, y entonces yo crezco en ese ambiente castrense, y yo creo que yo nací para ser soldado. Yo no me veía ni de odontólogo, ni de ingeniero, ni de arquitecto, ni de piloto, no, yo era soldado, yo jugaba a los soldados desde que tenía 3 años, con a los indios y a los vaqueros y con soldaditos y portaaviones y aviones, y yo escuchaba a mi abuelo narrar historias de la guerra de Corea, de la Segunda Guerra Mundial, y yo me fijé por ahí, me fui por ahí, me fui por ahí, mi mentalidad desde un principio fue ser soldado, y yo quería ser general. Y yo me sé todos los himnos, yo marchaba, yo estuve en el colegio militar, fui brigadier mayor, uno era un ejemplo a seguir, pero nos equivocamos. Todo el mundo comete equivocaciones, pero las equivocaciones que cometimos nosotros fueron gravísimas porque cegamos vidas inocentes. Pero a alguien le aplaudía a uno esas equivocaciones en su momento, porque pensamos que estábamos cumpliendo con la misión constitucional y resulta que no. Pero yo creo que la motivación más grande de querer entrar a la escuela militar de cadetes fueron mis nortes, mi abuelo, mis tíos, mi padre, porque mi padre es un excelente soldado. Y yo creo que mi carrera militar fueron 18 años. De los 18 años, creo que 12 años fui un extraordinario soldado, íntegro, pero me equivoqué. Como les digo, un solo error daña todo lo bueno. Y creo que no, es importante hablar de lo bueno, pero también lo principal es hablar de los errores y de lo malo para que esto no se vuelva a repetir. Entonces yo hago conferencias con soldados que están empezando, hago conferencias con gente que está en grado 11 de bachillerato, o en las academias de vigilancia, o en la escuela de soldados profesionales, y en la escuela de suboficiales y en la escuela militar. Y también en algunas universidades, y yo les digo, mire, es que para que esto no se repita es actuar todos como un solo Colombia, porque no es solamente el soldado o el policía, o el guerrillero o el paraco. Todos pensar positivo para que haya una armonía en el universo. El odontólogo, el ingeniero, el arquitecto, la ingeniera civil, ustedes que están estudiando administración pública. El mensaje que se lleve a las personas, al entorno donde ustedes estén, decir, mire, yo conocí a alguien que estuvo en el conflicto y la embarró. Pero detrás de esa embarrada, detrás de esos errores, vienen las emociones. A cualquiera de ustedes le puede pasar que pierde el control de las emociones y por rabia, por ira, por lo que sea, puede cometer una equivocación que puede cegar la vida de alguien. Mayor, Sí, señora. creo que, bueno, esta va a ser mi última pregunta ya para, digamos, ir cerrando. Usted viene de la justicia ordinaria, la justicia penal militar y ahora en la JEP, ¿verdad? ¿Considera usted que desde siempre ha dicho la verdad? Porque en su relato usted nos decía, he tenido que retractarme de lo que he dicho en alguna otra declaración. Ahora en la JEP se llaman comparecientes. Usted ahora es un compareciente de la JEP. ¿Considera usted que ahora es cuando está empezando a decir la verdad o desde antes o desde que usted empezó a someterse a la justicia ordinaria, la justicia penal militar, y empezó a decir la verdad? Y dos preguntas en una. Y ¿considera usted que de una u otra manera esto que está haciendo de contar esa verdad, digamos que no puede aliviar, pero de alguna u otra manera ayuda para el propósito que tiene la JEP, como lo ha dicho usted en reiteradas ocasiones, y es resarcir de algún modo a las víctimas? Bueno, Sandra, lo siguiente. Son tres justicias a las que yo estuve sometido. La justicia penal militar, que es la primera que investiga
todas las bajas en combate, los combates que hay, para saber que se actuó correctamente. En mi carrera militar yo tuve más o menos unas 125 bajas reales en combate. Y fuera de combate hay 18 víctimas, de los 15 procesos que tengo, son 18 víctimas. 125 buenas, reales, que no tienen discusión, fueron nítidas, limpias, y las otras fueron de mentiras. En la justicia penal militar se dijeron mentiras para cuadrar esas bajas. Desde ahí se dicen mentiras. Cuando todo se empieza a destapar, como dice el cuento del buen preso, a mí me cogieron por lo que no hice. Pero estando ya aquí metido, me tocó decirle a la justicia ordinaria, venga, les cuento, para buscar beneficios jurídicos para obtener una rebaja de pena. Pero eso, venga, le cuento, es de 125. Yo tenía guardado el 75% de la verdad plena. En la ordinaria no se dice toda la verdad, se omiten cosas y se tapa gente, se favorece gente. Yo, creyéndome un excelente soldado, todavía decía, voy a proteger a mi general, voy a proteger al gobernador, voy a proteger al senador, voy a proteger al teniente, yo ya estoy aquí preso, que ellos no vengan presos. Y así pasó. Ni una colombina, ni un ¿cómo estás? Ni venga, le ayudo para que estudie. Venga, ¿tiene computador? Nada. Y uno no lo hace por lo material, lo hace por lo emocional. Entonces, concretamente, en la justicia penal militar se dijeron mentiras y se omitieron muchas cosas. En la justicia ordinaria se dijo parte de la verdad y se ocultó muchas cosas. Pero en la jurisdicción especial para la paz, el tamaño de mi verdad va a ser comparado con la sanción penal, porque aquí no hay condena, aquí hay una sanción penal que puede ser de 0 a 8 años. Entonces, yo estoy diciéndole, mire, yo dije mentiras en la penal militar, dije mentiras en la justicia ordinaria, omití esto, conté solamente el 25, pero aquí tiene el 75 y más, el 300% aquí se lo entrego. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz está conmigo llevando un proceso. Yo estoy seguro de que como compareciente soy uno de los mejores porque está aportando la verdad cruda, relatando las cosas como son y hablando de la responsabilidad de las otras personas. Pasamos a la segunda pregunta. Esto alivia. La verdad no es fácil, es de valientes decir la verdad. Si fuimos valientes para ir al combate y jugarnos la vida ya con otro colombiano que ni siquiera conocíamos, explosiones, ametrallamientos, minas, francotiradores, hambre, sudor, sangre, angustia, miedo, temor, todas esas cosas que suceden allá. Fuimos valientes para soportar eso, fuimos valientes para controlar nuestros nervios y salírmele a los 2 retenes de la guerrilla, sobrevivir a 2 atentados que me hicieron. También hay que ser valiente para decir la verdad y contarle a las víctimas qué fue lo que pasó, cómo pasó y explicar las razones y los motivos. Emocionalmente y espiritualmente, te cuento, Sandra y Joana y a los presentes, que esto es aliviante. Eso siente uno un alivio. Y uno se enfrenta a la realidad y sabe que esto tiene unas consecuencias. Porque a nadie le va a gustar que esté como en su casa y le diga, no, es que Rodríguez ya nos echó al agua, ya contó toda la verdad, ya aportó las pruebas. Entonces, esto trae unas consecuencias, pero no importa. Y voy a repetir unas palabras que le dije a las víctimas en la primera, segunda y las terceras. Cada vez que tengo la oportunidad de decírselas, les digo que yo juré a la bandera defender, una vez en el juramento de bandera que hice un 1 de junio del 89, de defender la patria, la bandera, el escudo, territorio y a sus ciudadanos, y les fallé.
y iba a dar hasta mi propia vida por defender a Colombia y fallé. O fallaron los terroristas porque no pudieron darme de baja o aniquilarme. Pero con esta verdad que yo le estoy contando a las víctimas y a la Jurisdicción Especial de Paz, queda uno tranquilo. Si en algún momento uno pierde la vida por la verdad, bienvenida sea. Y si mi vida y mi sacrificio alivia en algún momento el dolor de las víctimas, pues que así sea. Yo no es que me quiera morir, pero yo soy consciente de que en cualquier momento mis enemigos me puedan ultimar y silenciar. Ya estoy terminando con la JEP. Yo he hablado en Córdoba, del Meta, de Santander, de Boyacá, de Antioquia, de, de Caquetá, de Putumayo, de Tolima y Valle. Me falta reafirmar Tolima, Valle, Caquetá y Putumayo, porque ya hablé de todo un poquito, pero me toca ser muy preciso con esos 4 departamentos. Ya lo que falta es mínimo, pero ya hablé de los responsables. Ya la gente conoce quiénes fueron los responsables y los culpables. Y mira que como un buen soldado que soy, porque me considero buen soldado, aunque haya cometido mis errores y me haya comportado como un malandro, como un criminal, en algún momento que perdí el norte, porque eso no tiene otra palabra. Me da vergüenza reconocerlo, pero así es. Yo pienso que la verdad alivia mucho, alivia a las víctimas, que es el centro, el epicentro, es el punto neurálgico de este proceso. Y yo creo que la JEP ha hecho un extraordinario labor de investigación y ha llegado a las personas para que cuenten la verdad, sin importar cuál sea. Si aquí yo no busco ni perjudicar ni favorecer a nadie, es la verdad. Así haya amigos míos metidos, toca decir la verdad. Y eso es lo que siento y les doy las gracias por la oportunidad de expresárselo a ustedes. Mayor, una preguntita, ya terminando. ¿Cómo se ve una vez cumplida ya su condena? ¿Cómo se ve en su futuro? Bueno, afortunada y desafortunadamente, el equilibrio del universo es perfecto. Yo, estos años que he estado aquí, son un poco más de 16 años, aproveché el tiempo. Yo saqué 2 carreras, 2 tecnologías, estoy terminando una con el SENA, hice otra con el SENA, administrador agropecuario, y ahorita estoy haciendo una de distribución física internacional. Saqué la carrera de administración de empresas, he hecho varios diplomados con las Naciones Unidas, con la escuela logística, todo curso que sale, llevo 40 diplomas. He aprovechado el tiempo, no me he dejado vencer, porque yo soy un buen soldado, aunque me haya equivocado. He tratado de vivir una vida organizada, como siempre. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente está afuera. Cuando mi madre estaba viva, hablaba mucho con mi madre, la ayudaba por un lado, la mandaba a viajar por todo el mundo. Tenía esposa, se terminó ese matrimonio, porque desafortunadamente el que está preso es uno y hay personas que tienen su vida y uno tiene que ser consciente y cogió su camino y arranque. Y se fue, pues, tengo mis hijas, tengo familia y conocí a una persona muy especial que me ha apoyado muchísimo y que es familiar de un tío y nos conocimos y empezó a estar aquí conmigo, no me importa, yo lo acompaño y es una ayuda muy grande, emocional y también lo aterriza a uno. Uno tiene sus momentos de soledad y esa persona, pues, Erika, es una mujer extraordinaria, muy berraca, porque esto no es fácil para una mujer estar con su pareja, pues, privada de la libertad. Es una cosa difícil. Hay altibajos, a veces pasa por humillaciones, que la esculcaron, que le devolvieron la comida, que no la dejaron entrar, que le pusieron problemas. Son cosas del diario vivir privado de la libertad que son difíciles. Pero yo pienso que mi vida siempre ha estado enfocada en seguir adelante. A pesar de las circunstancias, de las negativas, de que todo el mundo se me vino encima, de estar encerrado,
Pues yo dije, no, aquí yo no me puedo echar a morir, aquí me tocó los años que sean, pero toca seguir adelante. Y yo trato de ayudar a la gente, estudié Derecho, también voy a ver si termino Derecho. Y yo me veo disfrutando la vida, el ambiente, el aire, recorrer el camino, ir a Tunja, saludar a los amigos, sentarnos, abrazarlos, mirarlos, olerlos, decirle, no ha cambiado, sí ha cambiado. Compartir con las personas que uno realmente estima y quiere, que en algún momento estuvieron siempre ahí, ¿no? Una de esas personas ha sido aquí, como por nombrarlas, de compañeros del colegio. Está Joana, está Javier Abella, está Javier Uribe, está Toño, está María José, está Jorge Barrera, está Pedro Ruiz, está... eh, ¿quién más? Bueno, hay una cantidad de gente que de vez en cuando hablo. Estoy hablando de Tunja. En Bogotá hay otros amigos. En Medellín otros amigos. Están mis hijas. Está mi nieto. Entonces yo pienso que cuando salga yo tengo un proyecto de vida de seguir adelante, de continuar construyendo y tratar de no recuperar el tiempo perdido, porque es que el tiempo yo no lo he perdido, yo he seguido adelante. Lo que pasa es que me he privado de algunas cosas que las personas en libertad tienen, pero yo aquí vivo bien, yo me levanto temprano, hago ejercicio, investigo, hago trabajos, doy conferencias, ayudo al uno, hablo con mis hijas, qué problemas con la mamá, qué problemas con el novio, qué problemas con no sé quién, dándole consejos a todo el mundo. Entonces uno se siente necesitado y útil. Entonces ese proceso ha sido también muy, muy beneficioso y de mucho aprendizaje, de muchísimo aprendizaje, de una madurez espiritual, de una madurez en todo el contexto de la palabra, como ser humano, como hombre, como padre, como esposo, como amigo, en todas las facetas. Entonces yo lo que quiero es salir a disfrutar lo que hace rato uno no disfruta, tener su proyecto de vida, pero hay cosas muy importantes que la gente del común no entiende y no aprecia, que es pasar el tiempo con las personas amadas y queridas, sentarse en una silla, tomarse un café y así no digan nada, pero sentir la presencia de esa persona es importantísimo. Eso más o menos es. Mayor, nada, agradecerle su tiempo, su disposición, su relato. La verdad es que creo que este es un material supremamente importante, muy valioso para, no solo para nuestro trabajo, porque pues no se trata de la nota, sino todo lo que usted nos ha contado definitivamente hoy ha sido supremamente enriquecedor y también ver eh, esta guerra desde otro punto de vista, porque como usted lo dice, somos muy sentimentales o muy de emociones y muchas veces uno toma partido, no solamente, digamos que nosotros no hemos vivido la guerra, pero sí muchas veces uno toma partido de un bando o de otro en cualquier tipo de temas, en cualquier situación, en una pelea de los papás, bueno, qué sé yo. Entonces, sí es bien importante y muy, muy valioso, de verdad que quiero agradecerle en mi nombre, en nombre de mis compañeros, pues toda la disposición que tuvo para el día de hoy. Esta reunión pues quedó grabada. Vamos a analizar si nos permite el tiempo de la clase poder mostrar esta y nos gustaría tenerlo para el día domingo en vivo, porque sería fabuloso que pudiéramos interactuar, que los demás compañeros después de verlo y escucharlo, pues pudieran de pronto interactuar, la docente pudiera interactuar con usted y pues nos pudiera eh, narrar de pronto o contar de pronto algunas inquietudes que tengan nuestros compañeros. Ya para cerrar, pues nada, reiterarle nuevamente mi agradecimiento y el de mis compañeros. Sé que quedamos supremamente conectados. Lo que le digo, vimos desde otra arista, desde otro punto de vista, este conflicto, desde la cruda realidad. Muchas gracias. Creo que no puedo ser tan objetiva, pero
Vamos a preparar un temario un poco más corto para que lo puedas contestar si no nos permiten pasar este tan extenso. Y sí te vamos a agradecer, te vamos a enviar el link para que por favor nos acompañes en vivo El en link tu de la clase. presentación. Muchísimas gracias con todo el corazón. Ha pasado muchas cosas, mucho tiempo, mucha agua debajo del puente, pero sigue siendo esa misma y ese ser humano extraordinario capaz de reconocer y de volverse en sus pasos. Muchísimas gracias, Mayor Rodríguez. Con el corazón te estamos esperando y con el corazón, gracias. No, no, Además ha ganado otros amigos más, nos tiene acá también a su disposición cuando necesite de nuestra ayuda acá, aunque sea para mostrarle la ciudad, ahí estamos. no, pues primero que todo agradecerles también a ustedes, unas mujeres extraordinarias, maravillosas, un saludo muy especial a Joana, que fue la artífice de esta reunión, estos primeros pasos que se dan, espero que no sea el último, y cuando me necesiten estoy presto a servirles, a ser el vocero o transmitir todo lo que en resumen puede haber sucedido en nuestro país. A Laura también, un gusto conocerla, a ti Sandra también, un gusto conocerla, estoy a sus enteras órdenes. Créanme que desde acá, este soldado, honor y gloria a los comandos colombianos y nuevamente les pido disculpas y la vergüenza de haber manchado el honor y la gloria de este bello país. Gracias. Muchas gracias por el tiempo que nos dio y nos regaló para